Hola chicos, el día de hoy veremos un tema muy interesante llamado tabla periódica y propiedades periódicas, capa de valencia. Entonces, ¿por qué se llamará periódica? Se llama periódica porque transcurrido un periodo, un cierto número de casillas, los elementos se agrupan en una nueva fila y van formando columnas, los grupos o familias en los que se sitúan los elementos con propiedades químicas parecidas. Entonces, la tabla periódica es una ordenación sistemática de los elementos químicos que ofrece una valiosa información sobre su estructura electrónica y muestra la periodicidad de sus propiedades de los elementos que están dispuestos según su número atómico creciente. En 1869, Meyer, que era un químico alemán, publicó sobre la periodicidad de los elementos y los graficó en función de sus pesos atómicos. Al mismo tiempo, el químico ruso Mendeleev publicó las mismas características y su capacidad periódica de los elementos. Las propiedades de las sustancias simples, así como también de la composición y propiedades de los compuestos de los diferentes elementos químicos, se encuentran en dependencia periódica con la magnitud de las masas atómicas. Sin embargo, como la organización de Mendeleev era más simple y al mismo tiempo era mejor de comprender, se utilizó para realizar la tabla periódica. En 1871 se publicó la versión definitiva de la tabla periódica, se mejoró la localización y se hizo un cambio de filas por columnas. Los 118 elementos que forman la tabla periódica actual se distribuyen en 18 columnas y 7 periodos. Las columnas estamos denominándolas como grupos o familias y las filas son denominadas como periodos. Están divididas en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. La distribución de los elementos en la tabla periódica viene determinada por el número atómico y por su configuración electrónica, es decir, el número de electrones en su capa más externa. Los elementos con propiedades similares se suelen representar destacando con el mismo color, precisamente para enfatizar a simple vista la similitud de las características y así facilitar la comprensión. Los periodos se designan por números correlativos del 1 al 7 y se presentan en el número de niveles energéticos correspondiendo al número de periodos, que es lo que nosotros conoceríamos o a simple vista diríamos como las filas de la tabla periódica. Ahora, los grupos se designan mediante los números correlativos del 1 al 18 y se presentan por las configuraciones electrónicas similares, es decir, los mismos electrones de valencia. Los elementos que componen cada grupo tienen escasas excepciones similares a las propiedades químicas y debido a que todos coinciden en su configuración electrónica de los electrones de valencia, tenemos los siguientes grupos. Tenemos las familias de la tabla periódica y es decir, ahora también llamados actualmente como grupos. Las casillas de los elementos nos representan el símbolo único de cada uno de los elementos, además de tener ciertos números que nos indican ciertas propiedades del elemento, como el número atómico, los estados de oxidación, el nombre, la configuración electrónica, el símbolo químico y algunas veces la masa atómica. Siguiendo el tema, las propiedades periódicas, las principales que les vamos a mencionar el día de hoy son radio atómico, radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. El radio atómico lo definimos como la mitad de la distancia entre dos núcleos adyacentes de un elemento. El radio atómico presenta cambios constantes y consistentes a lo largo de la tabla periódica. Por lo tanto, decimos que sería aumentado constante el radio al bajar por el grupo y la disminución constante a lo largo del mismo periodo. Es decir, que a lo largo de los periodos, hacia la izquierda aumenta y hacia abajo del grupo también aumentará. Las propiedades periódicas. Continuando con las propiedades periódicas, tenemos el radio iónico. El radio iónico, al igual que el radio atómico, es la distancia entre el centro del núcleo del átomo y, en este caso, el electrón más estable alejado del mismo, pero haciendo referencia al ion en vez del átomo. Aumenta en la tabla de izquierda a derecha en los periodos y de arriba hacia abajo hacia los grupos. En el caso de los cationes, la ausencia de uno o varios electrones disminuye la fuerza eléctrica de repulsión mutua entre los electrones restantes, provocando el acercamiento de los mismos al núcleo positivo del átomo, lo que resulta en un radio iónico menor que el atómico. En el caso de los aniones, vamos a ver que es lo contrario. El exceso de carga eléctrica negativa obliga a los electrones a alejarse unos de otros y restablecer el equilibrio de las fuerzas eléctricas. Esto lo
podemos ver en esta imagen que se ve aquí, donde el anión está con un radio más amplio que el cation. El cation se reduce mientras que el anión aumenta el radio. Continuando con las propiedades periódicas, veremos la energía de ionización y que es la mínima energía necesaria para que un átomo neutro de un electrón X, o sea, de cualquiera, en estado gaseoso, en su estado electrónico fundamental, ceda un electrón en su nivel externo y dé lugar a un ion monopositivo. También el estado gaseoso y su estado electrónico fundamental, representado por la ecuación X más I, que es la energía de ionización igual al cation más un electrón. Esta energía se puede interpretar como una energía con la que el átomo retiene al electrón. Entonces decimos que la energía de ionización es la energía o trabajo necesario para sacar el electrón más débilmente unido al átomo aislado. Aquí tenemos la energía más el elemento que se va a descomponer en el ion positivo más un electrón, que es el electrón que se está desprendiendo. En la tabla veremos que la energía de ionización disminuye a lo largo de los periodos si vamos de derecha a izquierda y aumenta si vamos de izquierda a derecha. Y aumenta a lo largo de los grupos en la forma de hacia arriba, en la dirección hacia arriba. Siguiendo con las propiedades periódicas, tenemos la afinidad electrónica, que es la energía liberada cuando se agrega un electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. Cuando se agrega un electrón a un átomo neutro, se forma un anión con carga igual a -1. Entonces, la afinidad electrónica informa de la tendencia a formar un anión. Cuanto más energía se desprenda en su proceso de formación, más fácilmente se construirá un anión. La electronegatividad de un elemento se define como la tendencia relativa de sus átomos para atraer electrones de otros átomos en los que están enlazados. Ahora, el carácter metálico nos muestra que pueden ser clasificados en metales y no metales y se distingue por sus propiedades físicas y químicas que varían desde las propiedades de los metales hasta los que se definen como no metales que se encuentran a la derecha de la tabla periódica. La capa de valencia es el número de electrones de la capa externa de un átomo particular que determina su reactividad o tendencia a formar enlaces químicos con otros átomos. A esta capa se le conoce como capa de valencia y los electrones que se encuentran dentro de ella se llaman electrones de valencia. El número de electrones dentro de la capa de valencia lo vamos a conocer a través de algo que se llama configuración electrónica. Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica para sus electrones de valencia. El nivel energético de los electrones de valencia es más alto, pues está más retirada del núcleo y posee menor densidad electrónica comparada con otras capas. ¿Qué conceptos vimos hoy? Bueno, la tabla periódica consiste en disponer los elementos químicos en periodos recurrentes en orden creciente de sus números atómicos. Los 118 elementos que conforman la tabla periódica se distribuyen en 18 columnas. A estas columnas le llamamos grupos. Y 7 periodos, que en este caso serían las filas. Y bueno, los periodos y toda la consistencia de la tabla periódica está basada en el número atómico. Ahora, las propiedades periódicas más importantes que vimos hoy son el radio atómico, el radio iónico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Dijimos que la capa de valencia es el número de electrones de la capa externa de un átomo particular que determina su reactividad o tendencia a formar enlaces químicos con otros átomos. Eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por ver este video.